Bienvenidos de vuelta a su canal favorito. ¿Cómo andamos? Espero que la energía esté por las nubes, las vibras estén altas y por supuesto con las antenas bien paradas para chismear un poquito, que es lo que nos une, ¿verdad? Hoy, amigos míos, nos adentramos en un tema que literalmente sacudió los cimientos de las redes sociales y de los corazones de medio mundo. Un tema que en su momento fue el pan nuestro de cada día en las conversaciones, el tema estrella en cada reunión, el tema que dominaba cada café, cada publicación de Instagram, cada comentario. Era imposible escapar de él. Y es que ¿cómo olvidar ese beso? Sí, amigos, estoy hablando del beso que impactó a todos, el beso que hizo vibrar a millones de corazones, el beso de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, en este huracán de rumores, en este mar de drama y por supuesto, en la magia de ese momento que nos hizo creer en el amor verdadero, aunque sea por un ratito. Para los que son nuevos en este canal, les doy la más calurosa de las bienvenidas. Aquí en este rinconcito digital, nos encanta analizar a fondo el mundo del entretenimiento, pero especialmente el maravilloso y adictivo mundo de las series turcas, que como ya saben, es mi gran pasión, mi vicio, mi debilidad. Y bueno, ¿quién puede resistirse a un buen romance de telenovela? Sobre todo cuando ese romance traspasa la pantalla y, de repente, parece hacerse realidad. Y eso precisamente es lo que nos trae aquí hoy, la magia de un amor que floreció bajo los reflectores, que nos hizo soñar y suspirar, y que, aunque no duró para siempre, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle jugoso, cada rumor, cada foto y cada declaración, quiero pedirles un favor enorme, un favor que me llena el corazón de alegría: suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, análisis exclusivos, entrevistas, mis reacciones más apasionadas y, por supuesto, muchísimo chisme que sé que les encanta y que nos ayuda a mantenernos al día con todos los dramas y romances del mundo turco. Así que no lo duden ni un segundo, piquen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna novedad, para ser los primeros en enterarse de todo. Ya verán que no se arrepentirán. Y por supuesto, si les gusta lo que ven, no olviden dejar sus likes, sus comentarios, y compartir el vídeo con todos sus amigos, con todos esos fanáticos de las series turcas que sé que existen por ahí. Eso me ayuda muchísimo, me motiva a seguir creando contenido y a seguir compartiendo con ustedes esta pasión. Ahora sí, prepárense para el drama, para los feels, para las lágrimas. Vamos a recordar, o a descubrir para algunos de ustedes, ese beso que paralizó a medio mundo, ese beso que nos hizo creer en los cuentos de hadas y que al final, nos dejó con un sabor agridulce. Todo comenzó como suele pasar en estos casos dignos de una novela turca, en el set de grabación. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos estrellas turcas consagradas, dos actores con una trayectoria impecable y una legión de fans en todo el mundo, fueron los protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, que como la conocimos en español, fue Senkalkap. Y créanme, la serie fue un fenómeno mundial. ¿Quién no se enganchó a las idas y venidas de Eda y Serkan? ¿Quién no se desesperaba con los malentendidos, con los dramas familiares, con las mentiras y los secretos? Era imposible resistirse a la trama, al encanto de los personajes y, sobre todo, a la química arrolladora entre los dos protagonistas. Y es que la química entre Kerem y Hande era innegable, era palpable, se sentía hasta a través de la pantalla. La pantalla, literal, ardía cada vez que compartían una escena, cada vez que se miraban a los ojos, cada vez que se acercaban. Era una explosión de sentimientos. Pero amigos, lo que empezó como una conexión profesional, como una química actuada, como parte de la magia de la actuación, se fue transformando, lenta pero inexorablemente, en algo más. Los rumores de un romance fuera de la pantalla, de una relación que iba más allá de los guiones y de las cámaras, empezaron a circular con fuerza, a cobrar vida propia, a alimentar la imaginación de los fans y de los medios. Los paparazzi siempre al acecho, siempre listos para capturar el momento perfecto, el momento que lo confirmara todo, capturaban imágenes de ellos juntos, fuera del set, en cenas románticas, en paseos tomados de la mano, en eventos privados. Y cada vez que se les preguntaba, cuando los reporteros intrépidos les abordaban con la pregunta del millón, la respuesta era ambigua, esquiva, llena de sonrisas misteriosas y miradas cómplices. Ni confirmaban ni negaban. El misterio estaba servido. El morbo, la intriga y la expectación estaban en su punto máximo. Y entonces llegó el momento que todos, pero absolutamente todos, estábamos esperando.
El momento que sellaría el destino de Eda y Serkan, pero sobre todo, el de Kerem y Hande. El momento que confirmaría lo que muchos sospechaban, el momento que nos haría creer en el amor verdadero, el momento que sellaría, al menos en ese momento, el futuro de esta pareja que nos robó el corazón. Llegó el beso. El beso que lo cambió todo. El beso ocurrió en el último capítulo de la serie, en un momento culminante en el clímax de la historia, después de superar, como todo buen romance de telenovela que se precie, muchísimos obstáculos, muchísimos dramas, muchísimas lágrimas y muchísimas dudas. Eda y Serkan finalmente habían logrado vencer todos los impedimentos, habían superado todos los problemas, habían entendido que su amor era más fuerte que cualquier cosa, y estaban juntos para siempre. Y ese beso fue mágico, fue inolvidable, fue épico, fue el culmen de todo lo que habíamos vivido, de todo lo que habíamos sentido. Para los que no vieron la serie o para los que necesitan refrescar la memoria, permítanme describirles un poco la escena, transportándolos a ese momento mágico. Imaginen una locación preciosa, una locación de ensueño, probablemente con una vista espectacular, un jardín romántico, una terraza con luces tenues, una playa al atardecer. El lugar ideal para un final feliz de cuento de hadas. Imaginen a los dos, a Eda y Serkan, mirándose a los ojos con una tensión palpable en el aire, una tensión que se podía cortar con un cuchillo, una tensión que había ido creciendo episodio tras episodio, escena tras escena. Las palabras sobran, los sentimientos fluyen a flor de piel, los corazones laten con fuerza. La música, una melodía romántica y emotiva, acompaña el momento, amplificando las emociones. Y de repente el beso. Un beso apasionado, un beso lleno de amor, de deseo, de anhelo, de todo lo que habían construido, de todo lo que habían vivido, de todo lo que habían superado a lo largo de la serie. Un beso que parecía durar una eternidad, un beso que literalmente te hacía creer en el amor verdadero, en la magia de los finales felices, en que el amor, al final, siempre triunfa. Un beso que nos hizo suspirar, reír y por supuesto llorar. Pero amigos, lo que realmente impactó a todos, lo que verdaderamente sacudió las redes sociales y generó un debate apasionado, no fue solo el beso en sí. Fue todo lo que vino después. Fue la reacción del público, fue la explosión de emociones, fue la avalancha de comentarios, de fotos, de vídeos, de memes y de especulaciones que invadieron todos los rincones de Internet. Después de la emisión del último capítulo, las redes sociales, especialmente Twitter e Instagram, explotaron como un volcán en erupción. Twitter, Instagram, Facebook, todos los rincones de Internet, todos los foros, todos los grupos de fans se inundaron de comentarios, de fotos, de vídeos, de memes, de edits, de todo tipo de contenido relacionado con el beso y con la pareja. La gente estaba enloquecida, eufórica, desbordante de alegría y emoción. Y con razón, porque el beso fue literalmente perfecto. No solo por la actuación impecable de Kerem y Hande, que como siempre brillaron con luz propia, sino por la química que había entre ellos, que era real, que era tangible, que se sentía en cada mirada, en cada gesto, en cada roce. La gente se había enamorado de Eda y Serkan, pero también se había enamorado de Kerem y Hande, y ver ese beso, ver esa demostración de amor, era como un sueño hecho realidad. Pero además de la euforia generalizada, el beso también generó un debate muy interesante, un debate que dividió a la opinión pública y que alimentó la expectación y el morbo, ¿era real o era solo parte de la actuación? ¿Estaban realmente enamorados? ¿O simplemente eran dos actores profesionales haciendo su trabajo, interpretando un papel, siguiendo un guión? Y aquí es donde el drama se intensifica, mis queridos amigos, porque, como todos sabemos, el mundo del espectáculo, el mundo de las series turcas, está lleno de rumores, de especulaciones, de secretos a medias, de estrategias de marketing, de agendas ocultas y de todo tipo de intrigas que inevitablemente alimentan la curiosidad y el interés del público. Y el supuesto romance entre Kerem y Hande no fue la excepción. Por un lado, estaban los que creían ciegamente en el amor. Los fans más fervientes, las seguidoras de la serie que habían seguido la historia desde el primer capítulo, que habían sufrido con los personajes, que habían vibrado con cada escena romántica, que habían soñado con que su amor traspasara la pantalla y se hiciera realidad. Estaban convencidos de que el beso era la prueba definitiva, la confirmación irrefutable, la evidencia irrefutable de que Eda y Serkan, Hande y Kerem, eran una pareja real, que su amor había trascendido la ficción y se había convertido en una realidad tangible. Eran los románticos, los soñadores, los que creían en los cuentos de hadas. Por otro lado, estaban los escépticos, los que veían las cosas desde una perspectiva más pragmática, más realista.
Los que creían que todo era una estrategia de marketing, una jugada publicitaria, una inteligente y bien orquestada campaña para promocionar la serie, para mantener el interés del público y para generar más ingresos. Argumentaban que, después de todo, eran actores, que estaban acostumbrados a fingir emociones, a interpretar papeles, a crear la ilusión de un romance para el deleite del público. Y que quizás todo era una fachada, una puesta en escena, un truco para mantener el interés del público y asegurar el éxito de la serie y de sus carreras. Eran los que mantenían los pies en la tierra, los que desconfiaban de la magia y los que creían que, al final, todo se reducía a un negocio. Y por supuesto, en medio de todo este debate, en medio de esta guerra de opiniones, estaban los paparazzi, los depredadores de la fama, que no daban tregua, que acechaban cada movimiento, cada encuentro, cada gesto, cada mirada, con la esperanza de obtener la foto definitiva, la foto que confirmara o desmintiera todos los rumores, la foto que les reportaría una jugosa suma de dinero y que les daría la primicia mundial. Cada encuentro, cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada al detalle, diseccionada y desmenuzada por los expertos en el corazón. Las fotos de Kerem y Ande juntos, fuera del set, se multiplicaban por todas partes, invadiendo las redes sociales y los medios de comunicación, y cada una de ellas generaba un sinfín de comentarios y especulaciones, de análisis y teorías conspirativas. ¿Se besaban? ¿Se tomaban de la mano? ¿Se miraban con cariño? ¿O simplemente eran amigos, compañeros de trabajo, cómplices de un exitoso proyecto? La prensa del corazón turca, siempre ávida de noticias jugosas, de escándalos, de romances y de todo lo que pueda generar expectación y aumentar las ventas, se volcó por completo en el tema. Artículos, reportajes, entrevistas, portadas de revistas. Todo giraba en torno a la relación, o supuesta relación, entre Kerem y Ande. Y por supuesto, no faltaban los rumores sobre posibles peleas, sobre celos, sobre la intromisión de terceros, sobre todo tipo de dramas que al final solo alimentaban la expectación, el morbo y el interés del público. Finalmente, después de meses de especulaciones, de rumores y de misterio, llegó la confirmación. La pareja, cansada de esconderse, cansada de esquivar las preguntas, cansada de negar lo evidente, comenzó a dejarse ver en público, tomados de la mano, demostrando su amor sin tapujos, sin miedo a las cámaras ni a los paparazzi. Las fotos de sus vacaciones románticas, de sus cenas íntimas, de sus paseos por la ciudad, de sus eventos públicos, se multiplicaron por las redes sociales y por los medios de comunicación. Y para alegría de muchos, el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtió en una realidad tangible, en una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Eda y Serkan, Hande y Kerem, finalmente estaban juntos. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo evolucionó esta relación que tanto nos emocionó, que tanto nos hizo soñar y que tanto nos hizo creer en el amor verdadero? ¿Qué nos deparaba el futuro para esta pareja que parecía tan perfecta? Bueno, amigos, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, en el mundo de la fama y de la exposición mediática, la historia de amor de Kerem y Hande no tuvo un final feliz, al menos no a largo plazo. Después de un tiempo, después de meses de felicidad, de viajes, de demostraciones de amor y de portadas de revistas, los rumores de una posible ruptura, de una crisis en la relación, empezaron a circular con fuerza, a tomar forma, a cobrar vida propia. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar, la noticia que rompió el corazón de muchos fans, se confirmó: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. Las razones de la ruptura, como suele pasar en estos casos, nunca se hicieron completamente públicas, nunca se revelaron en su totalidad. Algunos rumores apuntaban a diferencias en sus agendas, a la dificultad de mantener una relación a distancia, a la presión mediática constante, a la falta de privacidad, a la incompatibilidad de caracteres. Pero al final, lo que importa es que la relación llegó a su fin, que el cuento de hadas se rompió y que el amor, al menos en ese momento, se acabó. La ruptura, por supuesto, generó un nuevo torbellino de reacciones en las redes sociales, un nuevo tsunami de comentarios, de especulaciones, de teorías y de dolor. Los fans que habían soñado con un final feliz para esta pareja, que habían creído en el amor y que se habían ilusionado con su historia, se sintieron decepcionados, tristes, desilusionados. Y una vez más, los rumores y las especulaciones se multiplicaron, alimentando la curiosidad del público y generando un nuevo ciclo de morbo y expectación. Y aquí es donde la historia da un giro. O interesante, donde demuestra la madurez y la profesionalidad de ambos protagonistas. Porque después de la ruptura, Kerem Bürsin y Hande Erçel han seguido caminos separados, han rehecho sus vidas, pero siempre con respeto, con elegancia y con profesionalidad.
se han mantenido alejados de la polémica, evitando cualquier comentario que pudiera alimentar los rumores, cualquier declaración que pudiera generar más intriga o controversia. Han demostrado con su actitud que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura, que es posible priorizar la amistad y el cariño por encima del drama y del conflicto. Y en la actualidad ambos siguen triunfando en sus respectivas carreras, demostrando que aunque el amor se acabó, aunque la magia se esfumó, la amistad, el respeto, la admiración y la profesionalidad pueden perdurar, pueden sobrevivir y pueden seguir adelante. En resumen, amigos, el beso de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue mucho más que un simple beso en una serie. Fue el inicio de un romance que conquistó al mundo, que nos hizo soñar con el amor verdadero, que nos hizo suspirar y que al final nos dejó un sabor agridulce, una mezcla de alegría y de tristeza, de ilusión y de decepción. Fue un momento mágico, un momento inolvidable que quedará grabado para siempre en la memoria de los fans y en la historia de las series turcas. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia de amor que nos cautivó y nos emocionó? Primero, que el amor, a veces, no es para siempre. Que las relaciones, incluso las más bonitas y apasionadas, incluso las que parecen sacadas de un cuento de hadas, pueden llegar a su fin, por diferentes razones, por circunstancias externas o por decisiones internas. Y que aunque duela, aunque genere tristeza y decepción, es importante aprender a aceptar el final, a cerrar ciclos y a seguir adelante, a mirar hacia el futuro con esperanza y con optimismo. Segundo, que el mundo del espectáculo, el mundo de la fama, a menudo es una burbuja, un mundo de fantasía donde la realidad y la ficción se mezclan, donde las apariencias engañan y donde los sentimientos pueden ser interpretados, exagerados o manipulados. Y que aunque nos encante soñar con el amor verdadero, aunque nos guste dejarnos llevar por la magia de las historias románticas, es importante mantener los pies en la tierra, ser conscientes de la realidad y no idealizar las relaciones, ni las personas. Y tercero, que la amistad y el respeto son valores fundamentales, que pueden perdurar incluso después de que el amor se acaba, incluso después de que la pasión se esfuma. Y que a pesar de todo, Kerem Bürsin y Hande Erçel nos han demostrado, con su comportamiento, que es posible mantener una relación cordial, respetuosa y profesional después de una ruptura, que es posible priorizar el bienestar del otro, la amistad y el cariño por encima del drama y del conflicto. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con el análisis de este beso que impactó a todos. Espero que les haya gustado el vídeo, que hayan disfrutado de este viaje en el tiempo, que hayan recordado, o descubierto para algunos, este momento tan especial en la historia de las series turcas. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo hasta el final, por su tiempo, por su atención y por su incondicional apoyo. Su compañía y su participación significan muchísimo para mí. Y por supuesto, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció el beso? ¿Creían en el amor de Kerem y Hande? ¿Les sorprendió la ruptura? ¿Qué lecciones sacaron de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, qué sienten y cómo viven estas historias conmigo. Sus comentarios son muy valiosos para mí. Y no se olviden de darle un like al vídeo, si les gustó, si disfrutaron de este viaje nostálgico y romántico. Compártanlo con todos sus amigos, con todos esos amantes de las series turcas, con todos aquellos que vibraron con la historia de Eda y Serkan, para que más gente pueda disfrutar de este chisme, de esta reflexión, de esta conversación. Y por supuesto, suscríbanse al canal. No se pierdan los próximos vídeos. Les prometo que siempre habrá mucho más chisme, mucho más drama y mucha más diversión. Nos vemos en el próximo. Chao, chao, y hasta la próxima aventura.